Mi otra pregunta es que yo trabajo con algunos mormones en un ministerio y estando afuera hemos hablado sobre los compromisos de nuestra fe y nosotros somos sacramentales y que todo lo que viven una vida religiosa usan algo que los identifica, por ejemplo, usando el hábito o cosas así, ¿no? Pero los mormones usan una prenda interior que es simplemente para algunos mormones. ¿Puede hablar acerca de lo que eso significa? Creo que eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Kathy. No me había dado cuenta de ello. Claro, es un buen punto. Los mormones no usan ningún tipo de símbolos visibles. Si uno va a su iglesia, nunca va a ver cruces, pinturas o cosas como esas, como regla general. Uno puede ver algunas pinturas en el vestíbulo, pero nunca en los lugares de adoración. Por lo tanto, ellos están en contra de las imágenes en sí, las cuales más bien tienen un pasado fundamentalista. Pero los mormones que van al templo, como mencioné anteriormente, no todos los mormones usan una prenda interior especial que se llama prenda del templo, sino que reciben estas prendas cuando van a las ceremonias del templo. Para hacer una analogía, es como lo que nosotros comprenderíamos como un escapulario, un recordatorio de fe para la persona, del compromiso y las promesas que ha hecho dentro del templo mormón a Dios. Hay símbolos dentro de estas prendas que se supone deben estar cerca de las ropas. Dentro de las creencias mormonas hay historias milagrosas asociadas con estas prendas que los han protegido del fuego u otras cosas. Pero usted está en lo correcto, no es un símbolo público, pero para ellos es un símbolo muy significativo que no se demuestra públicamente. Ellos prefieren que una buena vida y sus virtudes sean lo que se muestre públicamente y no cualquier tipo de símbolo. Hay un programa de radio cuyo anfitrión es un mormón excatólico y no es que lo diga siempre en el programa, pero sí lo ha mencionado muchas veces, especialmente cuando tiene que tocar algunos temas en Claro. que tiene que hacerlo. No fue hace mucho que en el programa él preguntaba quién era la persona en la que más confiaba en este mundo, una buena persona, la persona en la que realmente se puede confiar, que uno le puede decir a su hijo que esa es una persona en la que realmente se puede confiar. Él dijo el nombre del presidente de la iglesia mormona. Yo pensaba que iba a dar el nombre de alguien más, pero me sorprendí. Lo que descubrí, y quería decirlo, es que hay una serie de profetas que no están de acuerdo entre sí. ¿Acaso ese no es un problema realmente contradictorio entre los mormones? Bueno, la mayoría de los mormones no lo ven como una contradicción, como nosotros lo vemos desde afuera, pero la clave de lo que usted ha escuchado al aire es que, según ellos, el profeta mormón Gordon B. Hinckley es el profeta encarnado. A través de las revelaciones simplemente puede invalidar cualquier cosa que haya sido establecida por los profetas anteriores, incluyendo cualquier cosa que se haya dicho en las escrituras sagradas. Por lo tanto, ellos son en cierta forma como la voz de Dios en esta época, en este lugar, hablan con Dios. Los santos de los últimos días realmente escuchan la palabra del profeta y nunca piensan en desobedecer o no seguir lo que dice, porque ellos creen que Él está hablando con Jesucristo y que es una pieza importante de Dios en nuestro tiempo. En cierto sentido, es análogo a cómo nosotros vemos al Santo Padre. Definitivamente no hay nueva revelación, pero realmente creemos que aún hay voces proféticas hoy en día, como la del Santo Padre, porque Él habla acerca de cosas que están alrededor nuestro, la eutanasia, la manipulación del ADN, etc. Gracias a Dios tenemos el Espíritu Santo que guía a la Iglesia a través del Santo Padre. Cuando nosotros como católicos vemos al Santo Padre, vemos la sucesión apostólica, reconocemos que Él ha sido enviado por el colegio apostólico, si seguimos su trayectoria hacia atrás. ¿Dónde ven ellos que este profeta obtiene esta orden para ser el profeta totalmente confiable e infalible? Nuevamente, directamente de Jesucristo. Joseph Smith dijo que en realidad Jesucristo regresó. Bueno, Pedro, Santiago y Juan, los primeros apóstoles, regresaron y le dieron la autoridad para actuar en el nombre de Dios a Joseph Smith y a los primeros líderes de la iglesia. Por lo tanto, les dio la autoridad de bautizar y dar las ordenanzas del Evangelio en las que ellos creen. Después, lo que queda es comunicarse de la misma manera en que hablamos acerca de la sucesión apostólica. Esas personas que están en el sacerdocio pueden pasar el sacerdocio a otros y eso avanza con el tiempo. Generalmente es el más antiguo de los 12 apóstoles, el apóstol mayor, el que se convierte en el profeta cuando muere el actual. Por lo tanto, sí se cree que se recibe directamente de Jesucristo, a través de las manos de sus apóstoles. Y yo me había olvidado que usted proviene de una familia de 7 generaciones de mormones, que su familia ha estado en eso desde el principio. Realmente sorprendente. Una pregunta que quisiera hacerle antes de escuchar la siguiente llamada es que una de las bases apologéticas de la aceptación de Jesús como nuestro Señor resucitado es por qué los hombres que estaban alrededor de Él quisieron morir en vez de negar quién era Él y su resurrección. Comparado con aquellos que estaban alrededor de Joseph Smith,
¿Algún mormón ha visto estas comparaciones? Es decir, ¿hubo muchos que estuvieron alrededor de Joseph Smith hasta el fin? Sí, definitivamente hubo quienes se alejaron de Joseph Smith, pero él murió en una batalla con pistola al final de su vida, lo cual terminó solidificando la iglesia mormona, porque él se convirtió en un mártir a los ojos de los demás, porque tuvo una herida mortal que le costó la vida. Definitivamente hay personas que verdaderamente mueren por lo que creen, pero esa no es la única prueba de la verdad. Hay una gran cantidad de otras evidencias y una de las grandes evidencias es la fe cristiana temprana. La verdad es que ellos quisieron morir por la creencia de que Jesús realmente se levantó de la muerte. Lo que usted está diciendo es que Joseph Smith llegó con esas enseñanzas hasta el final de su vida. ¿Usted descubrió que fue difícil, que sus seguidores lo encontraban difícil? Sí, de hecho es la forma como empezó la cárcel de Joseph Smith. Sus propios líderes, sus seguidores, publicaron los papeles en un periódico que exponía no solamente sus enseñanzas de manera irónica, sino también su vida privada, las relaciones sexuales que había tenido con mujeres que no eran su esposa. De hecho, en algunos casos, con las esposas de otros hombres. Y al exponer esto, la milicia de Joseph Smith destruyó la impresión de esto y detuvo la publicación del periódico. Esa es la razón por la que fue encarcelado por esos cargos y terminó asesinado en esa situación. Bien, vamos a escuchar la siguiente llamada. Es de Ron de Illinois. Hola, Ron, ¿cuál es su pregunta? Hola, tengo una pregunta para Tom Smith. Él mencionó algo acerca de que el 20% de los mormones se han convertido en miembros del círculo interno, especialmente con honores de la iglesia mormona. ¿Cómo llegaban a tener ese honor, este privilegio? Esa es una buena pregunta. De lo que yo estaba hablando es acerca del privilegio de ir a un templo mormón. Por supuesto que los mormones tienen casas de encuentros regulares, pero también tienen 50 o 60 construcciones especiales llamadas templos. Y para poder obtener la recomendación del templo o el pase para entrar al templo mormón, uno tiene que hacer ciertas cosas específicas. Una de ellas es ser un pagador puntual, que significa que tiene que pagar el 10% de sus ingresos a la iglesia mormona. Tiene que mantener lo que se denomina la palabra de la sabiduría, que significa no café, té, tabaco, alcohol y otras cosas. Tiene que ser un miembro activo de su congregación y no tener ningún pecado serio. Por lo tanto, son una serie de cosas o requisitos serios para poder entrar al templo mormón. Y muchos mormones tienen que poder calificar para eso, para poder obtener la recomendación. Esa es la razón por la que estadísticamente no se sabe con seguridad el número exacto de los miembros, pero yo he escuchado que es cerca del 20% de los mormones que cumplen con esos requisitos. Bien, vamos a escuchar la siguiente llamada. Es de Eric desde Pensilvania. Hola, Eric, ¿cuál es su pregunta? Sí, tengo una pregunta que está dirigida a las minorías de la iglesia mormona. Creo que en todas partes que lo digo, obtengo respuestas vagas por parte de los misioneros que dicen que no tienen tiempo. Cuando les pregunto, no solamente el porcentaje, sino que yo me acuerde, hasta hace 30 o 40 años, las minorías no han sido parte de la iglesia mormona. Últimamente, yo puedo estar equivocado en los años, ¿ok? O cosas así, pero recientemente las minorías han pasado a formar parte de la iglesia. Es cierto que las minorías tienen diferentes posiciones, no acerca de la salvación, ¿ok? Sino creo que en cuanto al hecho que en la cristiandad todos van al cielo, porque en la iglesia mormona existe como una división entre las razas. Gracias por la pregunta, Eric. Sí, muy buena pregunta. Eso en realidad recae en una enseñanza mormona que en verdad retrocede a tiempos antes de nosotros hayamos siquiera nacido, en un estado preexistente. La iglesia mormona cree que Jesús presentó un plan a Dios el Padre y Lucifer le presentó un plan a Dios el Padre y hubo como una ruptura entre los espíritus de los hijos de Dios. Se dividieron y recayeron en uno de ellos. Hubo algunos que estuvieron en medio de todo, que no estuvieron ni de un lado ni del otro. Ellos no estaban completamente comprometidos y lo que la iglesia mormona enseñó al principio es que la forma en que conocemos cómo eran estos espíritus es que cuando llegaron a esta tierra, Dios los puso en los cuerpos de africanos o en gente de descendientes africanos. Es como una base de la enseñanza mormona. Uno podía ser bautizado como afroamericano, por ejemplo, en la iglesia mormona, pero no puede tener ninguna autoridad. A los 12 años, un chico angloamericano, por ejemplo, puede tener mucha
mucha más autoridad en la iglesia que un chico afroamericano convertido en la iglesia mormona. Eso cambió en el año 1978, que es a lo que usted se está refiriendo, Eric, cuando el profeta de ese tiempo, Spencer W. Kimball, recibió la revelación de Dios de que el sacerdocio ahora puede ser extendido a gente de ascendencia africana. En gran parte creo que fue debido a la presión social. Obviamente había movimientos que fueron bandas que estaban en la Universidad Brigham Young, participando con otras universidades y grupos deportivos con su creencia en la gente afroamericana. Por lo tanto, hubo mucha presión sobre la iglesia, esencialmente a Brigham Young. El segundo profeta mormón dijo que si llegaba el día en que extendiésemos el sacerdocio, si los mormones extendían el sacerdocio a gente de ascendencia africana, Dios iba a quitar su autoridad de su iglesia porque era un pecado muy grave. Pero después otro profeta lo hizo. Por lo tanto, usted está en lo correcto porque eso se ha puesto a un lado y ya no molesta más. Pero hay una gran afluencia y minoría de la iglesia mormona que desconocen completamente esta historia.